cuando tengamos comas en los números, vamos a utilizar acá estaría bueno poner un punto y coma. Sí, para diferenciar cuánto está acá. Cuando termina el número. Ahí está. Entonces, la idea es que los reales incluyen a los enteros y a su vez amplían el número. ¿Ah? Hay un detalle acá que siempre tenganlo en cuenta a la hora de asignar. Si yo defino x como entero, y como real, ¿sí? Después de mi parte de algoritmo o proceso, a ver, yo le voy a mostrar dos cosas. ¿Puedo hacer esto? O esto, o ambas. ¿Qué piensan? ¿Ven todo lo que acabo de hacer? ¿Sí? Definí, acá está mi ambiente. Acá tengo la acción, ahora la vamos a completar. Definí que voy a tener una variable entera y una variable real. Y adentro de mi código algorítmico, digamos, de desarrollo de solución, hago a x le asigno y y a y le asigno La x. primera está mal. La X. ¿Por qué está mal la primera? Porque es un entero que le está asignando un número real que es mucho más grande. Bien. ¿Ah? ¿Más grande en qué sentido? ¿Dónde está el problema? De la cantidad de memoria. ¿Qué es una variable? Es un espacio de memoria. Tiene un determinado tamaño. ¿Sí? ¿Ese tamaño a qué está asociado? ¿A qué? Al tipo de dato. Al tipo de dato que yo definí. Entonces, acá en el algoritmo no hay una definición de cuánto ocupa en espacio de memoria un entero o un real, pero la programación sí. Y si ustedes van a programar y después de ver esto, entonces deben saber que si definieron esto como un entero, va a tener un espacio de memoria disponible. ¿Sí? Entonces, siempre pueden verlo así. Algo fácil, rápido y sencillo. Dibujan la memoria. ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen x va a ser un entero, le van a asignar un espacio de memoria para x. Cada vez que quieran hacer referencia a esa memoria, dicen x y viene el contenido de la memoria. Y cuando reserven para y, va a ser una cosa así. ¿Por qué? Porque el conjunto de los reales es más grande que el de los enteros. Entonces, si voy a abarcar más números, necesito más espacio de memoria física. Esto es una cuestión de comprensión. Entonces, ¿yo puedo asignar lo que haya contenido acá adentro en este espacio de memoria? ¿Sí o no? Sí. ¿Físicamente esto entra acá adentro? Sí. Sí. ¿Al revés? No. Entonces, podemos tener un problema. O que esto directamente tener un error y no se pueda hacer. En este caso sería esto. O sea, un real le asigno un entero. O la otra posibilidad, dependiendo del entorno, del lenguaje, que no gusta mucho más, que esto se corte. Y que solamente va a ser el espacio de memoria que entre. Y el resto afuera. Es así que entonces van a tener un dato que puede aparecer cualquier número que ni siquiera es el número original, porque va a depender porque haya guardado acá. O puede ser basura, o puede ser cero, quién sabe qué es. ¿Se entiende eso? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que acordarse a la hora de definir y cuando van a asignar una cosa en otra. No se pueden asignar tipos de datos distintos cuando sí el espacio de memoria es totalmente diferente. Ahora, sí puedo hacer esta porque el entero puede ser asignado a un real por una cuestión física equivale y también si podemos analizar los enteros pertenecen a los reales. Entonces, todos los enteros pertenecen a los reales, por ende es válida una asignación de ese tipo. Ahora, me cambio la jugada. Me hace un poquito más daño. Yo le digo que esto es un carácter. Es un poquito más difícil, ¿no? A ver. ¿Se puede hacer alguna de las dos? ¿O ninguna? ¿O las dos? ¿Qué pasa? Ninguna de las dos. Primero, el espacio normalmente de un carácter va a ser más chico que el de un entero. Depende obviamente el entorno de programación. Y aparte del entero, el carácter en sí
suele ocupar el tamaño de un byte. Un bit no, un byte. El bit es el verdadero falso. El bit es para el más chiquito de todo, que sirve para los lógicos. En cambio, el byte son 8 bits. Entonces, imagínense que tienen. ¿Sí? Acá puede ser 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es una letra o un carácter de cualquier tema de codificación. Ahora, normalmente un entero, mínimamente, en un lenguaje de programación tiene 2 bytes de tamaño, o sea, el doble de esto. Entonces, fíjense que va a ser esto, y a continuación otro más. ¿Sí? Son 16 bits. Estamos en la misma situación. Esto puede estar acá, pero puede ser que en realidad lo que representa esto no es un número, sino representa un carácter, un esquema de codificación que nada que ver. Y si yo lo paso a un número, me va a pasar un número que quizás sea un número real, pero no representa el carácter en sí. Entonces, no es que sea imposible físicamente realizar esas asignaciones, solo que no van a representar el resultado correcto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les digo? Siempre presten atención al tipo de datos que definen en una variable y cómo se asigna con otra variable. ¿Por qué? Porque pueden cometer esos errores. No es lo mismo. Saliendo un poco de la parte física. No es lo mismo el número 1 que el 1 carácter. ¿Entiendes? Sí, el número 1 se representa en binario con el 1. Fácil, ¿no? El decimal 1 del binario 1. Ahora, el carácter 1, en binario, no sé qué será, pero son 8 bits seguramente. Son 8 bits contra 1, que es el 1. O sea, los tipos de datos son cómo se maneja internamente en la memoria. Esto no lo tienen que saber, sino es una cuestión de comprensión de los datos, digamos. A eso voy. Esto es una pequeña porción de información contra 8 bits. O sea, imagínense que esto no va a entrar acá, o el espacio que se reserva. O sea, empieza a mezclarse el dato y puede transformarse en un error o en un dato mal guardado. Entonces, siempre presten atención a la hora de utilizar los datos, más que nada los tipos de datos en la variable. Cuando la van a usar, no se asignan cualquiera con cualquiera, porque el resultado es erróneo y por ende si el resultado es erróneo en la asignación, va a ser el resultado erróneo en el algoritmo, entonces ya van mal en la solución. Entonces el que manipule correctamente los datos ya es un buen comienzo. Y para eso volví a insistir con el tema de los datos. El real, el entero, el lógico, todo, siempre traten de trabajar con mismos datos entre sí. Traten no, deben trabajar con mismos tipos de datos. O sea, el lógico se asigna con un lógico, el carácter con carácter, o puede ser un alfanumérico que es un poco más grande. ¿Sí? El carácter es una sola cosa. El alfanumérico en realidad es un conjunto de estos y se les puede poner entre paréntesis de esta manera o de esta manera la longitud. Acá estoy diciendo que son 20 caracteres. Ocupen o no se ocupen los 20 caracteres, es un espacio reservado para 20. Entonces, eso tienen que pensar. No voy a guardar un espacio de 100 cuando siempre ocupar 10 o 15. Traten de acomodar eso, esas longitudes, esos datos, o el tamaño del dato a la necesidad y no usar de mala manera los recursos. ¿Se me puede entonces anotar hacia 20 nomás? El lenguaje de programación, por ir al alfanumérico, vos decís alfanumérico y por defecto tiene una longitud. Y si no, la podés acotar. Porque ya el lenguaje te predefine. Por ejemplo, no es lo mismo el entero en Pascal que el entero en C. Son dos tipos, o sea, el dato que se almacena puede ser el mismo. Lo que pasa es que el íntegro, el entero en Pascal, son 2 bytes y encima es con signo, así que tenés la mitad de negativo y la mitad de positivo, o sea, va a tener menos 32.700 más 32.000. No puedo tener. En cambio, en el entero del DC va 4 bytes, por ende es menos 2.400 millones más 2.400 millones el espacio de numeración
¿Viste la diferencia? Agrandás un poquito el espacio y tenés un montón de números más. No me quiero meter ahí porque va a ser parte de otra materia, el tema de la codificación. Pero asignar un poquito más de espacio eleva exponencialmente la cantidad de elementos que pueden representar. Porque cuando cortamos el alfanumérico a 20, lo que sea, son bits o bytes. En realidad cada letra es un byte, cada símbolo es un byte. Con 20 bytes. Sí. Está bueno que lo asocien así, si no se confunden, asocien. Después cuando programen, sí o sí tienen que definir en torno a bytes, a bits, a lo que tengan que hacer. Y el nuevo tipo booleano, acuérdense que son dos opciones, verdadero o falso. Este es el dato más chico que hay. Ocupa la unidad mínima de información posible de almacenarse que se llama bit. ¿Es 0 o 1? Entonces representa, el 0 normalmente suele ser el falso y el 1 el verdadero. Esa es la mínima unidad de información. Y usted lo va a usar como lógico o booleano. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, repaso, pero está bueno que por ahí. Bueno, la variable ya vimos ayer. La variable siempre se utiliza un identificador único, no hay problema repetirse los nombres, hay que tener cuidado con eso. El dos puntos que indica que están definiendo una variable y a continuación el tipo de dato asociado. Que acuérdense, el tipo de dato define los valores posibles de la variable. Acota. ¿Sí? Acuérdense, el tipo de dato es una estructura, ¿sí? Un formato que dice, si vos decís que es entero, va de tal número a tal número. Si decís que es real, de tal número a tal número. Si decís que es un carácter, puede ser esto. Es decir, cuando uno define el dato, está especificando, una variable, perdón, está especificando qué valores puede recibir. Después hay otros formatos más que van a ir viendo a medida que avanzan, que son el tipo random, el tipo conjunto, por ejemplo, los anteriores. El entero, yo puedo definir x entero, pero también puedo decir x de 1 a 100. ¿Qué estoy definiendo? El rango. El rango. Solamente puede almacenar del 1 hasta el 100, pero son enteros. El único que se representa así son los enteros. ¿Sí? Porque son números ordinales. El real no es ordinal, porque entre el 1 y el 2, ¿cuántos números hay? Reales. Pregunta. Sí, sí. Si intentamos establecer eso, lo tenemos que establecer así como lo primero entero y después decir. No. Si es entero, es todos. No hay restricción. O acá lo que está haciendo es una restricción. El espacio de numeración de los enteros solamente hay 100 valores posibles. Ah, perfecto. Y si no la otra, por ejemplo, quiero los pares nada más. Entonces, voy a hacer esto. Conjunto. En realidad acá estoy definiendo esto como los posibles valores que puede tomar X. Estos son números, también pueden ser letras, si van entre comillas. Ah, bien. El conjunto es una cosa, es un dato personalizado. Uno lo da más, uno lo necesita. Esto es un rango, o sea que va exactamente del 1 al 2 hasta el 100, inclusive siempre los extremos. Este toma todos los valores posibles, pero fíjense que como van salteados, hay que ponerlo así. Y este son todos. La otra que suele verse también en algunas definiciones es utilizar esto. La van a ver también. Esto significa que es un numérico de 5. Como es solamente la parte entera, es un entero de 5 dígitos. Hasta el 99.999. Y el 0 hasta ese número. ¿Sí? Y si no, a veces, ya para otro número, digamos, sería el numérico de 5, significa que tiene 5 enteros y 1 de esos. Y así, ¿no? Esto lo van a ir viendo en la práctica, me quiero meter, pero son todas notaciones válidas para definir formatos de datos. Lo más básico para empezar es esto, porque lo va todo, no le van a dar. El problema es que por ahí uno empieza a dudar si tiene que ingresar que es el número del día, del mes, con el rango de 1 a 31 y tiene un margen de error mínimo, como febrero y los meses tienen 30. En cambio, si pone entero, uno puede ingresar 100 y es un número válido. Si no controla, es un error. Es un detalle. A eso no serviría determinar bien el rango. En el seminario estábamos, por ejemplo, cuando teníamos variables numéricas. Claro. Bueno, ahora vamos ampliando para tener visión de distintos tipos, digamos, el número.
variable, bueno, acá tiene algunas opciones que eso tendría que hacerlo a Esteban, de cómo se hace. Las constantes, acuérdense que va el nombre, el igual y el número que corresponde, el valor, perdón, que puede ser un número, una letra, una palabra o lo que sea. Y eso lo dejo para él en la clase que viene. La asignación, ¿se acuerdan que vimos ayer? Son las primeras acciones simples que hay y tiene este formato donde tengo siempre una variable del lado izquierdo y del lado derecho podemos tener variantes, como les dije ayer. Una variable, una constante, una expresión, una función. Todo lo que me pueda devolver un valor válido para la variable, ¿cómo sé que era un valor válido? Puede coincidir con el tipo de Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Siempre esto tiene que estar asociado al tipo de dato de la variable, lo que devuelva esto. Por ejemplo, errores comunes. Yo defino x entero y después en mi algoritmo digo a x le asigno 25 dividido 2. Esto es una expresión, ¿no es cierto? ¿Está bien hecha? Sí, 25 dividido 2. ¿Cuánto daría? Un coma. 12,5. ¿Está bien entonces? No. No es un problema porque esta expresión me arroja un valor real. Por ende no lo puedo asignar una variable. Esos son detalles. Siempre tengan en cuenta al usar la asignación. Bien. Una que no van a poder controlar es el leer, por ejemplo, cuando ingresan por teclado. Pues si ingresa un número más, vamos a suponer que el sistema operativo o alguna función del compilador cuando hacen el ejecutable está controlando la longitud del tamaño de la memoria, pero acá sí es cosa de ustedes. Esto es cosa de ustedes. Acá si hacen mal la asignación, ustedes la armaron mal. En cambio, cuando leen de afuera, hay que leer y controlar lo que leen, y eso es otro control, porque no saben lo que pueden leer. Pero eso es, digamos, en la vida real, de acá no controlamos, no hacemos control con. Si tuviésemos que controlar todos los datos que supuestamente vienen por teclado, nos pasaríamos haciendo control y nos resolvemos los problemas. Entonces le vamos a dejar al programador normal que se ocupe de controlar la entrada de los datos. Para eso hay herramientas, técnicas de formateo para que se lea en el exterior y nos formatea el dato que corresponde para evitar ese error. Por ende, si son un dato mal, eso se formateó y se guardó como corresponde. O sea, cualquier cosa puede haber pasado. ¿Sí? En el formato se puede haber truncado el dato, se puede haber transformado. Vamos a ver, entonces es un tema complejo. Pero esto depende del que diseña la asignación. Entonces siempre hay que diseñar bien. ¿Alguna duda con la asignación? El leer, que no lo vimos ayer, pero tiene como parámetro una variable. Yo voy a ocupar varias veces la palabra parámetro. Y ahí lo que quiero es saber si ustedes todos tienen conciencia de lo que significa la palabra parámetro. ¿Qué es un parámetro? ¿Cómo? ¿No? Que puede llegar a abarcar algo. No. ¿Cómo? No. Es un delimitador, digamos. Estamos utilizando la misma medida, el mismo sentido común para definir una cosa. En realidad no. Parámetro, lo que sería programación, el desarrollo de acciones, o acciones, se utiliza para definir lo que requiere la otra acción que se va a invocar o la acción que se va a invocar, qué valores necesita para resolver su problema. Entonces lo que es una especie de asignación externa. Por ejemplo, yo tengo mi algoritmo, por ejemplo, hago esto. Y después invoco una subacción que... acá. Y después hago esto, escribir. Y termino. Esto que está acá es una subacción. Entonces vamos a desarrollar suma. ¿Sí? ¿Qué es suma? Suma, o puede haber sumado, hay que imaginar y mostrar, no, pero que quiero hacer una subacción aparte para que me sume dos valores que me pasan por parámetro. Entonces suma
acá le va a hacer una subacción, le va a hacer subacción, suma, y acá va a ser X, o le puedo poner otro nombre, M y N de tipo entero. Dos puntos, entero. Ahora les explico para qué sirve esto. Y acá lo que hago es, a suma, le asigno M más N. Es lo que debía haber hecho ya. Entonces, ¿qué hice? Llamé a mi subacción. Mi subacción tiene dos variables acá en el encabezado. ¿Para qué será eso? Esto es el parámetro. Un tipo de parámetro, en este caso son parámetros por valor. Esto que está acá, yo se lo mando acá. O sea, invoco a la función, en este caso una subacción de tipo función, fíjense que es el mismo nombre, y le paso X e Y. ¿Qué vale X e Y? Lo que el usuario ingresó. Por ejemplo, si ingresó 5 y acá un 6, acá esto va a venir un 5 y un 6, y se va a asignar acá el 5 y acá el 6. Entonces, acá va a venir un 5 más un 6, ¿cuánto vale suma? 11. Entonces, como se lo asigné, acá se resuelve esto en 11. Más que nada de la subacción, que no, por ahí todavía es muy pronto para que vayan sabiendo, la idea del parámetro es lo que normalmente tiene una acción cuando le pasa a través de los paréntesis que están acotados al nombre, valores, para que haga algo. Entonces, al leer, el parámetro del leer es una variable. ¿Qué significa? Cuando le damos a la acción leer, le paso la variable como parámetro. ¿Para qué? Para que vaya, el usuario ingrese por teclado, por ejemplo, en un número y se asigne lo que se ingresa por teclado a esa variable que yo le digo. En este caso le estoy pasando dos variables que tienen un valor para que me la suma y me devuelva el valor de la suma, ¿sí? Cuando yo escribo. Esto es una función, esto tendría pinta de procedimiento en realidad porque no está devolviendo un valor, pero la idea del parámetro es que estos son parámetros, y esto, digamos, tiene que estar definido en la acción que se os da. Este no van a hacer, que solamente lo usan, pero eventualmente y más adelante van a desarrollar subacciones, y las subacciones tienen sus parámetros, porque yo las invoco y le paso algún dato que necesito que utilice para procesar algo. O hacer una suma, una búsqueda en un conjunto de elementos y me devuelve a ver el falso o falso si lo encontró, o en lo que tenga que hacerse. Las subacciones normalmente son conjuntos de instrucciones que hacen algo específico, que yo necesito invocar cuando sea necesario. Y es algo genérico normalmente. O también se puede usar para mejorar la escritura del algoritmo. Cuando quiero crear funciones que ya no están definidas. Sí, bueno, el caso, hay funciones predefinidas que lo vamos a ver. Por eso me quiero meter en esto ya, porque más adelante vamos a volver a trabajar ahí. Y otras cosas más como las variables, tanto el parámetro como las variables propias de la subacción y cositas que tenemos igual que vayan. Profe, o sea, el leer y el escribir y todo eso serían funciones. En realidad sí, funciones o procedimientos. La función, a diferencia del procedimiento, te devuelve un valor. El leer no te devuelve nada. Te puede pasar la variable y le asigna lo que está ahí. El escribir tampoco te devuelve nada, te muestra por pantalla, es algo que hace que lo que vuelve a pasar entre paréntesis aparezca en una impresora o en una pantalla. Ahora, si yo te digo el redondeo o el truncado, cosas así, sí, porque eso te puede pasar un número y te vuelve un número redondeado. Le pasas un número con decimal y te vuelve la parte entera. Esos son funciones. O sea, si hay un retorno, cuando vos llamás algo que te devuelve un valor, significa que es una función. Cuando vos invocas, repasar los parámetros y solamente ejecuta una acción y después continúa la acción siguiente, es un procedimiento. Esa es la diferencia. Bueno, lo que quería era que más que nada entiendan la palabra parámetro. La palabra parámetro es como una comunicación entre una acción y otra para pasarse valores. Es la primera definición que le doy, después la podemos ampliar. Acá lo mismo, fíjense. Esto que está acá será el parámetro del script. Lo que vaya adentro puede ser
algo, entre comillas, para que se haga literal, y el valor de una variable, o puede haber una expresión aritmética y algo literal, se puede hacer mezcla de dos. Eso lo conocen, quiero tener mucho ahí. Operadores. Se pueden hacer operaciones aritméticas en algoritmos, o sea, que lo saben todos, más soluciones. Primero se resuelve siempre lo que está entre paréntesis, el orden, digamos, de presencia. Después vienen todo lo que sea divisiones. Esta es la división real, la multiplicación, la potencia, el div, el mod. Y por último, ¿cómo se llama? Pregunta, ¿no establece prioridad, por ejemplo, de las potenciaciones por encima de la división? Sí. En realidad sería este, estaría acá. Ah, bien. Este no, sería así. Lo tengo que corregir ahora. Así sería. O sea, primero, segundo, esto es esto y la raíz, nada más que nosotros la raíz al cuadrado es potencia a la 0,5 y a 2 medio. Y después hacemos división real, división entera, multiplicación y el resto de la división entera. Y por último suma 7. Así sería primero, segundo, tercero. ¿Alguna duda con eso? Creo que no, digamos, pero acuérdense, primero siempre se resuelve lo que está entre paréntesis. A continuación, potencias y raíces. Multiplicaciones y divisiones, en este caso también estas dos variantes que son las divisiones enteras. Y por último, suma 7. La sintaxis es lo que ven acá. No cualquier sintaxis, es esa la que vamos a usar todos. Así que vayan aprendiéndola, mirándola, recordándola. Vale, que se compartan con corrija, así el miércoles cuando lo repasen con algunas cosas con esto de estar con. Después tenemos el div y el mod. ¿Saben lo que es el div y el mod? Sí. ¿Todos se acuerdan? Ahí me equivoqué. 13 dividido 4 es cociente 3, que sería el div, y resto 1, que sería el mod. Cuando quiero resto, uso mod, cuando quiero cociente, uso el div. Solo para operadores enteros, operandos. No utilizo la barrita de división. Claro, no, si en algún momento utilizan la barrita de división, eso se transforma en una salida real. Claro, se transforma que se pone bajo algo. Ah, Yo me equivoqué justamente, quería sacar el cociente y ese div. o sea, te la barra en vez del div. Claro, exactamente. Así, no, obviamente no tenía resultado. No, pero por eso, lo que vimos hoy al principio es para eso, para entender el tema del dato, el formato, el tipo, eso es fundamental. Acuérdense, que ustedes sepan cómo comprender y manipular los datos, entonces ahí ya tienen una gran parte ya comprendida para resolver el problema. ¿Por qué insisto con esto? Porque ustedes acuérdense que lo que están haciendo son soluciones, o diseñando soluciones, para que en el futuro se apliquen en una máquina real. Se va a aplicar mal si ustedes ya de entrada no conocen lo que es un tipo de dato en particular y que es un número, que es una letra. Tienen que saber diferenciar y operar entre sí esos tipos de datos. Si no, no van a ser soluciones que produzcan un resultado positivo. Porque acuérdense, en la puesta en marcha o en el funcionamiento real, no muchas veces va a haber un error en una asignación mal hecha, sino que muchas veces se va a truncar el dato o se va a intentar transformar, todo depende de con qué programa. Y ahí la transformación está el error. Operadores lógicos es para operar operando de verdaderos falsos. Tenemos la exclusión, la inclusión y el no, or o la, ¿sí? La disyunción o la conjunción también se suele llamar. Y acá con el o, todo lo que sea, cualquier operación donde aparezca un verdadero se transforma en resultado verdadero, es el resultado verdadero, y donde solamente va a ser falso, donde todos los operandos sean falsos. Esto le va a servir mucho para entender cuando desarrollen condiciones o hagan preguntas, tanto en los condicionales como en la estructura administrativa. ¿Por qué? Porque cada pregunta, la respuesta a cada pregunta es o verdadero o falso. Y si hacen más de una pregunta, es donde empiezan estos operadores a entrar en acción. Y ustedes tienen que saber preguntar también, que es gran problema
para desarrollar algoritmos no saben preguntar o preguntan, no es la pregunta completa, o si preguntan, no, dejan abierta la posibilidad de resultados erróneos en la respuesta. Tienen que tener eso en consideración como otro paso más a aprender a hacer. Tienen que saber hacer las preguntas bien, concretas, correctas, acotadas, no hay margen a alguna equivocación o algún resultado erróneo. ¿Entienden lo que les digo, no? Las primeras preguntas por ahí son fáciles, si hay una B, que hay una A, pero a medida que vamos haciendo cosas más importantes y complejas, las preguntas tienen una participación muy particular y especial en los algoritmos. ¿Sí? Muchas veces definen el funcionamiento correcto o incorrecto del mismo. El I, al revés, es prácticamente inverso al O, donde hace un falso, automáticamente se transforma en falso el resultado, y para que sea un resultado verdadero, deben ser todas las opciones operando verdaderos. Y el no invierte. Lo que es falso es verdadero, y lo que es verdadero es falso. El no lo usamos un poco más que nada para recorrer secuencias. Para hacer un recorrido secuencial se utiliza el no para hacer preguntas. O por ahí cuando utilizan las denominadas variables tipo bandera, que son variables particulares que se la usa para que marque si ocurrió o no un evento nada más, no tiene otra función más que se estaba haciendo algo en el algoritmo y eventualmente si ocurrió un evento, esa variable pasa a ser verdadera o falsa, o le ponemos 1 o 0, lo que ustedes quieran hacer, y después se analiza. Una vez que termina ese proceso, su proceso o ese conjunto de acciones, se analiza qué resultado da. Por último, los operadores relacionales. Acá lo que se hace son preguntas entre dos operandos y normalmente esto es para valores numéricos, pero también usamos algunas de las preguntas para alfanuméricos. En realidad veo que todas podemos usar para los alfanuméricos. ¿Sí? No hace falta exactamente que sean solo numéricos. Por ejemplo, yo puedo hacer una comparación. ¿Está bien o no? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Se puede comparar eso? Sí. Juan y José. Ese José, ¿eh? ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Según como defina. No, porque en la ciudad la UATA. Pero, ¿cómo se hace la comparación cuando es un alfanumérico? Es este contra este. Ambos son iguales. ¿Define o no? Iguales. Entonces, se va a la siguiente. Este contra este. Este es mayor a este. Por ende, esto es. Al revés. Se van comparando letra por letra. ¿Y Juan y Juanito? ¿Cuál sería menor? Menor es Juan. ¿Juan o Juanito? ¿Cuál es menor? Juanito. Juan. Le dicen Juanito, bro. Sí, no, pues son iguales de cierto punto y después ya la otra es mayor en cantidad de elementos, así que la comparación no se puede realizar, entonces en menor cantidad de elementos pasa a ser. Siempre y cuando hayan coincidido en todos los elementos hasta la finalización del más corto, del menor de letras que tiene. Lo mismo, esto internamente no es que se hace la J contra la J. Esto tiene que bajar a un nivel, otra vez, como hablábamos hoy, físico, de binario, de ceros y unos, y ahí es donde realmente se ve la diferencia entre uno y otro. Porque es una cuestión de codificación. ¿Sí? Bueno, acá las preguntas podemos hacer si un elemento es igual a otro, una variable es igual a otra, o una variable es igual o distinta a una constante, también podemos preguntar. Ya, podríamos preguntar si A es menor o igual a 10, menor o igual a 5, o alguna cosa así. ¿Está? También existe el igual, el menor igual. Ahora sí. ¿Ah? Mayor igual y el distinto. Ojo, no es esto el distinto, porque lo he visto también. Inclusive lo veo después a fin de año, o sea que se ve que alguien, cuando uno le mostró cómo se hacía el distinto, cómo lo vamos a escribir entre todo el distinto, pues no le dio bolilla o aprendió quizás alguna otra forma sintáctica, pero esto no, este es el distinto. Usen este.
Todos tenemos que escribir el algoritmo de la misma forma. Eso es lo que estamos viendo hoy. Más allá de entender cómo funciona, hay una forma de escribir. ¿Cómo se llama esa forma de escribir? Taxis. Hay que respetar la sintaxis. No hay compilador para esto. ¿Sí? Compilador somos nosotros, todos nosotros. Sobre todo cuando vamos a compartir soluciones para ver si, como eso es, como hiciste vos, y si yo hice mejor, y yo en vez de usar 5 instrucciones, usar 25, ¿qué me habrá pasado? Entonces veo la tuya, funciona así, entonces algo más hice, o de más, entonces esas cosas sirven. Y hay una que me di cuenta después de varios años, ¿no? Porque uno va tampoco viendo cómo funcionan la mente de los alumnos, cómo interpretan algunas cosas, y me di cuenta que cuando los alumnos empiezan a intercambiar algoritmos, o empiezan a ver el algoritmo desarrollado, y empiezan a interpretarlo y a analizarlo, aprenden mucho. El leer el código, interpretar el código, analizar si funciona bien el código que no haya sido escrito por ustedes, ¿sí? Me enseña muchísimo. Segundo, pueden ver que tan difícil puede ser comprender el código de una persona que no avanza en ustedes mismos. Entonces tienen que también aprender a escribir código de mejor manera. Otra cosa que dice acá, que no se la mostré porque creo que la voy a entender para que esté bien. Los nombres de las variables. Yo le pongo A1, A2, A3, A4, así, y una guardamos un apellido, la otra una fecha de nacimiento, la otra una dirección, pero todas se llaman A con un número. La persona que agarra ese código así, ¿qué es A1? ¿Y qué es A2? Y en algún momento no van a saber que era A1, A25, A58 y se perdió. Entonces, cuando ustedes van a hacer un código, traten de nombrar las cosas tratando de referenciar lo que va a almacenar o para qué se va a usar, que es fundamental. Entonces ahí se van a dar cuenta que es tan difícil hacer algoritmos, que es tan difícil de entender, y van a aprender y mucho leyendo código. No solo leyendo, interpretando y probando el código de otra persona. Es fundamental que lo hagan, así que si pueden, intercámbiense soluciones, sáquense fotos, sáquenle fotitos, ahora que pueden los celulares. Automáticamente antes teníamos que escribir eso, o mandar una hoja, hacer una fotocopia. Ahora con la foto, mucho menos trabajo. Pero interpretar código es una de las cosas que nos puede llegar a salvar, digamos, o hacer entender lo que estamos haciendo, o realmente terminar de aprender el uso de las herramientas. Pero puede ser una salvavidas para más de uno empezar a leer código e interpretar código. Y le digo yo porque he corregido en estos casos muchos exámenes. Y sabe lo que es tener que interpretar la imaginación de otra persona, es muy. Sobre todo cuando no aplican técnicas, cuando nombran las variables como les digo, y así todo, yo hago así con el algoritmo y lo miro, ya me di cuenta que hicieron. Y por dónde fueron, por dónde encararon, cómo la pensaron resolver, ya automáticamente no es así, se terminó, no hay más ciencia, está totalmente resuelto. Y de ahí ya me pongo a corregir cosas puntuales y uso y tal. Pero tienen que haber hecho algo y cuando miro y lo encararon por otro lado ya sé que está mal o que tiene muy pocas probabilidades de hacerse. Si llegan a eso, a entender el código y lo vean y entender qué pensó, qué no pensó la otra persona, cómo lo interpretó, ya están lejos. ¿Sí? Se van a quedar acá primero. Así que acuérdense de lo que les digo, ¿sí? Es algo que les va a ayudar y mucho. Vamos a entrar al tema de las acciones complejas ya. Esta es la acción con nombre, esta es la que yo le puse en mi cuadro sinóptico como acción con nombre. Y es el diseño del algoritmo. Todos los bloques y partes del algoritmo están acá. Cuando vamos a diseñar un algoritmo, tiene que tener este formato. Tiene que empezar con la palabra acción, el nombre es el ambiente, y dentro del ambiente, el ambiente termina por acá. En realidad, este es un sector que sería opcional, que es donde van las subacciones, si es que tienen alguna, irían ahí. Donde termina el ambiente, no tiene una palabra distinta ambiente, que nada más que la apertura de una sección. Después de que terminan de definir todas las variables constantes, tipo, todo lo que necesitan
podrían escribir ahí las subacciones que van a ocupar. Creo que hoy sí la de suma. Eventualmente van a hacer otras más. Entonces acá se las escribe a todas. Cuando están haciendo y después deciden hacer una subacción, normalmente aparece acá al costado, acá en la otra hoja, no importa. El lugar correcto sería este, pero entendemos, digamos, que no hace falta. Como no tenemos para que quiera pegar y hacer rápidamente las cosas, estamos escribiendo un papel. Esto pasa normalmente en un costadito o al otro lado, pero la idea es que debiera, toda subacción que se plantea usar acá adentro, debiera estar definida afuera después del ambiente. Esto es definición de una subacción. Estos son definiciones de variables y constantes y tipos de datos propios. Eso también existe y lo vamos a ir viendo. ¿Qué significa? No solo hay enteros, reales, numéricos, caracteres, sino que van a crear tipos de datos propios. Después les voy a mostrar eso. Subacciones, y acá, donde pone, donde ocurre la magia, es donde ustedes van a usar lo que dijeron que tenían que usar acá. Las subacciones que definieron las van a llamar y van a usar los sí, los condicionales, los nietos, los repetir, y van a hacer las asignaciones de que producen resultados. Esto va todo acá. Y acá pueden ver la cantidad de acciones que ustedes tienen. Una pregunta. ¿Yo puedo volver a utilizar el mismo ambiente para otro algoritmo, otra acción tendría que ser? No entiendo a dónde, para qué, este ambiente que está acá. Ese ambiente, yo por ejemplo, ahí yo lo usé para un algoritmo que le puso un nombre. Acá. Ahí. Yo puedo volver a usarlo para ese mismo ambiente para otro algoritmo diferente. Para otra acción de otro lado, no. No. Cada acción tiene su propio ambiente. Y de ahí es donde hablamos. O sea, este ambiente es de toda esta acción. Sí. También este ambiente puede ser ocupado como variable global, se dice, y puede hacer referencia a esta variable. Pero a su vez, cada subacción puede tener su propio ambiente, que es para usarse dentro de la subacción. O sea, esta subacción podría tener acá la palabra ambiente y definir sus propias variables y ocuparlas acá. ¿Por qué? Porque la subacción, si expandimos eso, tiene el mismo formato que la acción. Nada más que tiene otro nombre, no vas a ver. Pero el En ese formato caso es que el mismo. explicó, profe, siempre tuve su acción, nombre y abajo ambiente. Ambiente y definir la... variable, Exacto. y recién- Eso sí, las variables de la subacción son propias de la subacción. Solo ahí. Exacto. En cambio, estas las puede usar la subacción y otras subacciones más a estas que están acá, que son de la acción. Y estas se denominan variables globales. Y las variables locales son las que suelen estar dentro de la subacción. Sí, escucha. O sea, en las subacciones, funciones, lo que sea, las variables parámetros pueden llevar el mismo nombre. Sí, sí, porque son propias de la subacción. A ver, vos podés tener acá tu var 1 también. Var 1, así, ¿cierto? De tipo entero. Pero este var 1 en realidad es de la subacción. Y si alguien más hace diferente acá dentro del mismo a referencia a var 1, no va a ser de esta, sino va a ser de esta. Porque este var 1 en realidad cuando esta subacción llame o invoque a var 1 para hacer un cálculo o algo, va a ser no la que está acá afuera, si la llamas igual, la subacción usa esta. No quiero entrar mucho ahí porque se llama, digamos, el ambiente de las variables o la vida de las variables tiene su ubicación. Al ser globales son accesibles dentro del algoritmo y las subacciones que estén dentro de la acción principal. Pero las locales que van acá en el parámetro o acá internas son propias de la subacción. Si se llaman igual que la de la acción, la que vale para la subacción es la propia, la local. Entonces ahí tienen que ustedes saber si hacen una para la subacción que se llama igual, acuérdense que no van a tener acceso a la de afuera, que es la local. Por eso por ahí tienen que llamar distinto para saber si la acceder a la de afuera o la de afuera. Preferentemente acá adentro no debiera, como buena práctica, usarse estas. Tiene que usarse las propias. Pero es una buena práctica, indica que sea así. De todas maneras, esto es opcional. No siempre está, digamos, no siempre hacemos subacciones, así que no hace falta. Lo que sí va a haber, en el caso de definan constantes, variables o algún tipo de dato particular, el ambiente y después la palabra algoritmo. O algunos profes usan la palabra proceso.
que también es válido. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Esto es algo nuevo para los chicos que están empezando. Porque uno ahora el algoritmo tiene que formar, tiene que utilizarse. Pero van igual en la práctica van a ir. Para atrás, esto es un ejercicio, pero lo van a hacer en la no conectados. Eso es porque para hacer acciones PAO, son los primeros ejercicios de práctica. Por eso quiero que lo hagan el viernes, el miércoles que viene. Solo que le ocupé la presentación para esto y la otra vez. Bien. Estructura condicional. ¿Para qué se usa un condicional? Como la palabra lo dice, condicional. ¿Qué condiciona? La ejecución de las acciones que están contenidas dentro de la estructura de esta acción. Entonces, si la condición arroja un valor de verdad verdadero, ejecuta las acciones. Si no, viene, si es falso, ¿no es cierto?, ejecuta la acción siguiente al pie del condicional. Entonces, la evaluación que se hace de la condición puede ser verdadero o falso. Si es verdadero, se mete dentro del condicional y ejecuta las acciones que corresponden. Y si es falso, no hace nada, viene y continúa la acción siguiente. Siempre, o sea, la ejecución es secuencial, y eso es algo que les dije recién, pero es, ustedes van definiendo secuencia de pasos. ¿Sí? ¿Por qué? Como hablábamos de la definición del algoritmo, son varias acciones ordenadas, acuérdense que el conjunto finito de acciones, que el tiempo limitado, determinado, pero que tiene un orden. Entonces, ese orden le dan ustedes, ejecuto esto, aquel, porque ellos así lo diseñaron, y así se ejecuta. Una ejecución paralela, solamente van a encontrar condicionales o en algún momento algún bucle, que es lo que vamos a ver ahora. Esto no es un bucle porque solamente ejecuta una sola vez o no ejecuta nada las acciones que están acá. Se hace una pregunta y se ingresa o va directo a la siguiente. ¿Para qué se usan los condicionales? Para hacer evaluación de algún valor o algún evento si ocurrió previa a la acción condicional para ejecutar alguna acción. Por ejemplo, si tenemos que calcular la edad de una persona, uno pide el día, mes y año de nacimiento, carga el sistema del día, mes y año de nacimiento actual y empieza a hacer restas. Resta primero el año y después pregunta por el día. Entonces, para saber si le va a restar uno, el año resta primero y después para saber si es exacto el año, la edad, si ya lo cumplió, digamos, empieza a preguntar por el mes, que es lo que normalmente hacemos en la cabeza de todos. Yo nací el 16 de octubre del 74. ¿Ah? Y si yo resto 74, o sea, perdón, 2018, 1974, me da 44 años. Y, pero ¿qué pasa? No tengo todavía en octubre, entonces mi algoritmo debería preguntar, ¿qué mes estamos? Vamos a ser marzo. ¿Es menor, igual o mayor que el mes donde puse? Si es menor, le resto 1 al año, o sea, tengo 43. Más que ¿entiendes? Bueno, esas preguntas, cuando ustedes tengan un problema y tengan que llevarlo a hacer al algoritmo, que haga preguntas para resolver el problema, se usan los condicionales. Este es uno, este es otro, nada más que acá la diferencia está en lo siguiente. Se evalúa la condición y si es verdadero, se ingresa acá. Y si es falso, viene a ejecutar otras acá. No va al pie. Parece que la anterior venía acá abajo. O sea, acá no, acá es ejecuto esto y después vengo al pie. Después del pie, perdón. O si es falso, ejecuto esto. O sea, tengo un doble camino. Antes tenía un solo camino posible si era verdadero. Ahora tengo dos caminos. Por el verdadero o por el falso. Pero sí o sí ejecutan el sí. Entonces, al tener un sí y uno, y son los verdaderos pasos, sí o sí ejecutó uno de los dos. Uno de los dos se ejecuta. En este caso sí. ¿Entienden cómo funciona? Es para hacer preguntas. Nada más que acuérdense, en el anterior era una pregunta y si era verdadero, entraba el sí, y si no, ahí continuaba por fuera. En este caso, como se dice, sí o sí queda dentro del condicional, por un camino o por el otro.
Pero estamos condicionando el verdadero y el falso, no solo la respuesta verdadera. Y después queda uno, en realidad este es distinto a los anteriores porque no hay una pregunta o una condición para acceder, sino que se evalúa el valor de una variable. Entonces, lo que van a hacer es colocar en el encabezado una variable, o puede ser una expresión también, podría ser. Y depende del valor de la variable, ustedes van teniendo preguntas, acá adentro, ahí sí preguntas. Una opción común es evaluar una variable y depende, si vale 1, hago esto, si vale 2, hago esto, si vale 3, hago esto, si vale otro, ¿sí? Cualquier otro valor, hago esto. Este sería el caso por defecto. Ejemplo, el menú. Puede ser un menú, puede ser evaluar distintas opciones, por ejemplo, el resultado de una operación que quedó en un rango de valores, Claro. porque las condiciones pueden ser rango de valores, puede ser menor o igual a algo, mayor o igual a otra cosa, o sea, podemos hacer preguntas como si fueran condiciones. ¿Sí? Cuando tenés condiciones múltiples, evalúa cada una de las acciones o cuando encuentra la correcta sale. Ah, bien, muy bien, exacto. Eso es lo que dije. La variable se evalúa. En caso de que alguno de estos sea verdadero, se ejecuta la acción asociada y continúa fuera del. No es que esté evaluando todas y en cada una donde puede entrar, entra. No. Eso sí pasa en C. Ojo, cuando programen el C, según necesita un corte. Porque si no, sigue evaluando todas. Tengan cuidado con eso, porque C no corta solo. En el algoritmo no simulamos como si fuera C, simulamos como otro lenguaje que sí. Hace la acción 1 y automáticamente se viene a la siguiente. A la acción que fuera, digamos, la siguiente. En cambio, algunos lenguajes de programación necesitan un break o un corte acá para poder salir. Sí. Es que normalmente se sabe que no se involucran las tres instancias. O sea, No se si- solapan, digamos, las Claro, posibilidades. porque si entraría en la 3 y en la 2, ¿para qué ponen la 2 si entra en la 3? Es una cuestión de diseño, ¿sabes? Ahí diseñaste mal tu pregunta. Pero lo importante, bueno, lo que aclara él, más a mi favor. Tienen que saber preguntar, porque si hacen preguntas solapadas, como dice la opción 3, se solapa con la 2 con la 3, entonces en ese caso es un problema. Porque puede ser que nunca entre a determinados valores que realmente si me hacen falta que entre para evaluar o procesar algo, o si no, al solaparse las preguntas, puede ser o que entre a algún lugar donde no deba o que nunca ingrese a esa actividad. Por ejemplo, si este se solapa con este, va a entrar muchas veces acá y va a hacer la acción del 1 para valores que también están como posibles en la 2, pero no es la misma acción. Son acciones diferentes. Es como decir, acá definí el rango del 1 al 100 y acá le puse del 50 Al 100, claro. ¿Qué pasó ahí? Se quedó en el primero, nunca va a entrar. Nunca va a entrar al segundo. Porque ya este ya está abarcando la segunda opción. Eso sería una mala pregunta. ¿Sí? También podemos preguntar por menor igual, mayor igual, distinto. Distinto no tanto, porque la idea es que esto se evalúa el valor y es que caiga en algún rango, en alguna posibilidad. Otra es también definir conjuntos, opciones, 2, 4, 6, 8, con el separado por coma, ¿sí? También es válido. Esas cosas tengan en cuenta y pregunten en la práctica si por ahí se les ocurre alguna forma de usar, pregunten si es válida sintácticamente a la profe. Esa es la pregunta. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo que esa acción me determine si una variable es o no algo, y yo puedo poner en esa variable en la misma palabra escrita, o sea, en una palabra numérica, la misma palabra escrita con mayúscula, con minúscula, para permitir que el usuario pueda escribir como quiera. Sí. O sea, acá esto es un alfanumérico. Y acá voy a poner, por ejemplo, op con minúscula, coma, op con mayúscula. Acá, ¿cómo lo hago? No sé, cualquiera, esta o esta, con posibilidad para que haga esa acción. Ya en algunos lenguajes de programación vos podés llevar todo a mayúscula, entonces siempre contamos mayúscula, ¿no? Podés ya la entrada transformarla a mayúscula, entonces siempre se hace una mayúscula. Tal eso es interno, no lo ve lo que la ve el usuario. Eso está bueno, son tips para evitar este problema de que
La mayúscula y la minúscula son codificaciones distintas. Claro, O sea, en el binario abajo hay un 1 o un 0 que va a ser distinto. Entonces ahí ya es un valor distinto y no es el mismo la O minúscula que la O mayúscula. El lenguaje, que para el lenguaje hay, en realidad el lenguaje, algunos hacen diferencia en el nombre de la variable. La minúscula o la mayúscula, el nombre de la variable es otra cosa. En cambio hay lenguaje que no. Pero cuando es el valor O minúscula o O mayúscula, el dato, es diferente. Aquí está, eso es mejor. Y acá, último tema de la vida. Vamos a ver las tres estructuras repetitivas que son las que van a utilizar. ¿Para qué se usa una repetitiva? La pregunta del millón de veces. Cuando yo necesito, por algún motivo, hacer varias veces una acción, ejecutar varias veces una acción, porque necesito acceder a un conjunto de elementos, necesito evaluar distintas, son conjuntos de personas o hacer un censo yendo casa por casa, o evaluar un conjunto de automóviles que tengo y ir viendo uno por uno y analizar valores, digamos, datos del móvil. Siempre que tengan que repetir una o varias acciones una cierta cantidad de veces, porque necesito hacerlo para procesar un conjunto de valores, o porque necesito hacer un recorrido por alguna estructura de datos, o porque necesito repetir la acción para mostrar por pantalla el incremento de un número, por ejemplo, o el recorrido de una letra alfabética, también lo puedo hacer. Pero como no sería nada, no estaría bien visto, digamos, que si yo tengo que escribir los 10 primeros números enteros, desde el 1, perdón, no contando el 0, tendría que hacer algo así, ¿no es cierto? En mi algoritmo, escribir 1, escribir 2, y así, escribir hasta el 10, ¿no es cierto? Escribir, yo lo hago así porque ya está atrás. Pero digo, con 10 escribir, algorítmicamente si yo veo una cosa así, ya me suena raro, digamos, ¿por qué tengo que escribir así de esa manera? Entonces, ¿puede haber una solución a esto? Sí, puedo tener esta misma instrucción y lo que puedo hacer es ir modificando esto para que me represente lo mismo. Entonces lo puedo hacer acá, por ejemplo, como dice acá. Esto puedo comenzar a ver 1, como dice acá, y después pregunto si 1 es menor a 10, escribo el 1. Y automáticamente lo que hago es incrementar esa variable en 1 más. Si valía 1 en el estado anterior, le sumo a 1 ahora, ¿cuánto vale? 2. Entonces viene para acá y dice 2. ¿Es menor a 10? Sí. Escribo el 2, perdón, escribo el 2 y le incremento 1. Y así voy a representar esto, nada más que este va a escribir hasta el 9. ¿Por qué? Porque no va a dar la igualdad con el 10. Si quisiera escribir el 10, tendría que agregarle eso. Esa es la diferencia en una condición cambiándole un solo elemento. La idea es, ¿para qué se utilizan las estructuras iterativas o repetitivas cuando necesito o trabajar con un conjunto de elementos o hacer tareas repetitivas de manera rutinaria porque quiero mostrar algo, porque quiero ejecutar tantos ciclos de trabajo? Por ejemplo, imagínense lo que desea hacer el tema del peaje. El operador va a trabajar y va a evaluar tantos vehículos como pasa, no pasa, va al siguiente auto, el siguiente auto, el siguiente auto. ¿Cuándo termina eso? Hasta que el operador diga, terminó mi turno, corta el ciclo, sale, muestra un resumen, que es el trabajo, se va, hace la rendición de cuentas con el jefe y se va a la casa. Viene el turno siguiente, comienza el ciclo nuevo. Y cada lectura es un ciclo. Entonces, imagínense que acá van a leer la patente, evaluar si pagó o no pagó, levantar la barrera y vuelve a empezar. Siguiente auto, siguiente auto. Cuando tengo que hacer tareas repetitivas, que va a ser una rutina de un trabajo interactivo, como por ejemplo el tema del peaje, un cajero de supermercado, un cajero de banco, alguien que está trabajando constantemente con un cliente, con otro cliente, o necesito recorrer un archivo, o necesito recorrer un vector, algo que tenga múltiples elementos, necesito este tipo de estructura, porque si no,
tengo 100 elementos en un vector, no puedo poner 100 veces el mismo conjunto de instrucciones en un algoritmo. Si no, hasta que no está pasado mañana o capaz la semana que viene, un algoritmo va a ser más. Entonces lo que hacen es, como todos los elementos se van a tratar de la misma forma, entonces lo que se hace es se coloca el código de tratamiento de un elemento acá y después se repite esto tantas veces como el elemento vaya. Y si no sé la cantidad de elementos, entonces en ese caso utilizaré alguna estructura y no otra. Y eso por ahí es lo que tenemos que terminar de resolver hoy. ¿Cuándo uso uno y cuándo uso otro? ¿Qué tiene de interesante esto? Bien, vamos a evaluar como hicimos hoy. Evalúo una condición. Si la condición es verdadera, ingresa al bucle y vuelve al encabezado. Siempre el pie vuelve al encabezado. Cuando esta condición es falso, ahí sí sale y viene el pie. Pero mientras sea verdadera, hace esto. Ahora sí, ¿qué dice acá? ¿Por qué? Porque tengo que tener una acción que me controle la estructura iterativa. Si no hay un control, ¿qué va a pasar? No sale nunca más. Y eso es un error de programación, un error de diseño. El bucle infinito no debiera existir. Así se llama, bucle infinito. Pantallazo. Quedan adentro y es como una agujero negro. Y queda ahí hasta que viene el sistema operativo y le dice, señor, no puede seguir de esta manera. Pantallazo. Señorita. Adelante. Que en algún momento haga salir del bucle. En este caso, para este ejemplo, es esta acción. Porque esta acción que está acá hace que A en algún momento llegue al valor, o sea, en esta comparación de verdadero pase a falso en algún momento. ¿Por qué? Porque va a empezar en 0 y va a empezar a incrementar de 1 en 1 hasta que va a llegar un momento que vale 10. Cuando venga para acá, cuando A valga 10, ¿cómo es con respecto a la constante de x? Es igual. Entonces esto se transforma en falso, lo que hace que pare el bucle. Siempre que vayan a usar un bucle del tipo pretest o post-test, necesitan tener instrucciones que lo controlen. Si no hay esa instrucción, pueden caer en un bucle infinito. ¿Sí? ¿Eso es un acumulador? Esto es un acumulador, nada más que le solemos llamar contador porque particularmente va contando o acumulando de alguno. Pero el nombre genérico para este tipo de instrucciones, donde tengo la variable destino y la parte de origen, digamos, la expresión, la variable aparece en ambos lados, significa que toma el valor anterior de la variable, hace una operación y lo acumula, o puede ser que reste, también todo depende de lo que la operación haga, sobre la variable destino. Genéricamente a todos se llama acumulador. El tema es que cuando vos vas a hacer una expresión como esta, donde vas acumulando de a 1, le solemos llamar contador particularmente a esta expresión cuando cuenta de a 1. Porque cuenta de a 1 nada más. Si no, puedes acumular de a 5, de a 10, de a 20, o de valores, o precios, o cantidades, depende de lo que tengas que ir haciendo. Creas un promedio de edades de acá del curso y vas preguntando la edad y vas acumulando la edad de cada uno y puedes dividir por la cantidad de alumnos que se evalúan. Bueno, promedio de calificaciones, todas las cosas que ustedes quieren hacer, bueno, contar y acumular, o sea, en otra expresión van acumulando valores, y acá cuentan, entonces puede ir para armar el promedio profesional. En la edad, nosotros ahí los dos. Los dos, uno para contar y otro para acumular edades. Exacto. Esa es la idea. ¿Se entienden mientras van a entender cómo va a funcionar? Fíjense que esto se repite y acá se controla. ¿Sí? Mientras sea verdadero, entra. Verdadero entra, falso, sale. A diferencia de la que sigue, es el post-test. El post-test también hay que controlarlo. Pero tiene una diferencia con el pretest. El pre, el de recién, la cantidad de iteraciones el pre va de 0 a n iteraciones.
El post va de 1 a n iteraciones. El número de iteraciones posible. ¿Por qué es? Y bueno, fíjense, vamos para el anterior. El pretest evalúa una condición y entra. O sea, hace un testeo previo a la ejecución. Entonces, por ejemplo, si A en vez de valer 0 valiera 10, ¿qué resultado tiene la condición? Falso. ¿Cuántas ejecuciones hizo? Por eso puede ir de 0, o sea, no hacer nada, a las veces que uno lo programa. N, que sea un número finito, obviamente. Acuérdense que no podemos entrar en un bucle finito porque caeríamos en un problema. Y aparte, se contradice con la descripción del algoritmo, que tiene que frenar en algún momento, tiene que estar un tiempo limitado. ¿Sí? Entonces, vamos a la que sigue. El post-test, fíjense que dice repetir, hace y después evalúa. O sea que sí o sí mínimo va a ser una. Y la condición está al final. Y la condición hace esto, evalúa esto, y si es falso, vuelve. Y si la condición es verdadera, sale. Fíjense que es al revés, totalmente invertido. El anterior era, si era verdadero, bucle, hasta que se hace falso. Y este al revés, este es hasta que sea verdadera la condición. Entonces, mientras sea falsa, itera. ¿Ven la diferencia, no? Y acá lo mismo, fíjense. Entonces, A empieza en 0 y hasta que A llega a 10. Cuando llega a 10, ¿qué va a hacer? Sale. Esta es una gran diferencia. Y el pre como el post-test son las indicadas. Y esto se usa mucho cuando trabajo con archivos, con secuencias de datos elementales, con una lista que no sé la cantidad de elementos que tiene, porque es algo dinámico, algo que puede expandirse, en caso de lista y contraerse, o un archivo que va creciendo en cantidad de registros. Entonces en un momento yo puedo saber si no sé si tiene 1000, 1500 registros. Entonces como no sé, utilizo un pre o un post-test. P, acuérdense, si saben la cantidad de bucles, también, porque acá saben cuántos bucles van a dar, ¿o no? Si A empieza en 0 y es hasta que llega a 10, ¿cuántos bucles hacen? 10 bucles. ¿Sí o no? Bien. ¿El anterior hacía? 9 o 10 bucles. Del 0 al 9. Del 0 al 9, 10 8. Ah. Sí, del 0 al 9. 0 al 9, 10 bucles. Ah, 10 bucles. Incluido ambos, ¿sí? Pero bueno, están sabiendo la cantidad de bucles previamente, o sea que pueden ocuparlas igual. El tema es cuando desconocen, solamente les puede llegar a servir el mientras o el repetir, o el pre o el post-test. Porque la que sigue es una... No, es la tercera en cuestión, que es la manejada por contador. Define previamente ya en el encabezado cuántos bucles va a dar. O sea, se suele usar y mucho cuando ustedes saben de entrada ya cuántos elementos van a tratar, cuántas iteraciones van a hacer. Lo que hacen con esta es programarle el encabezado y va a hacer, bueno, vamos a hacer 10 bucles. ¿Listo? Programo el encabezado para 10 bucles. Entonces tiene eso es lo bueno, digamos, que es programable para, siempre y cuando lo sepa antes de ejecutar cuántas vueltas voy a hacer. Ejemplo. El DNI de una persona. Que yo sé que tiene un cierto espacio el DNI de la persona. No, pero pasa que el DNI depende. Si lo vas a procesar o vas... Del DNI de una persona querés escribir los dígitos. Claro. Vos sabés que son 8 dígitos y querés hacer operaciones con el DNI para ir sacando dígito por dígito porque querés hacer otra operación. Bueno, eso puede ser. Ahora, por ejemplo, si tengo un arreglo de 100 elementos, yo ya sé que tengo 100 elementos. ¿Para qué voy a hacer un bucle indefinido, por ejemplo? No, hago algo definido, que es esto. ¿Cuántos? Tengo 50 alumnos, le voy a preguntar a todas las edades y voy a hacer un promedio. Entonces ahí ya no tengo que contar, porque ya sé que hay 50. Lo único que hago es acumular. En cambio, si yo no sé cuántos alumnos, porque va a depender de lo que vayan entrando, saliendo, entonces ¿qué pasa? Ahí es algo indefinido. Entonces ahí tengo que frenar en algún momento. Y eso, cuando es indefinida la cantidad de bucles, siempre me inclino por el pretest o el post.
Cuando ya defino la cantidad de bucles, puedo usar cualquiera de los tres. Pero, ¿qué tiene de positivo este con respecto a los dos anteriores? Es que yo, al programar, no corro riesgo de bucle infinito. Porque yo ya programo la cantidad de bucles que voy a dar. Entonces ya no me preocupo por el control del bucle, si me paso o no me paso, si me mueve el bucle infinito o no. O sea, eso es lo que tengo que controlar. Y la programación es, tengo la variable de control, el valor inicial, el valor final y un incremento o decremento, depende cómo lo plantees. Si es positivo, un incremento, si es negativo, un decremento. Fíjense que en el ejemplo tengo un valor inicial 10, un valor final 1 y hago un decremento. No podría ser un incremento porque tendría que ser algo positivo, pero esto ya es mayor que esto, por ende ya me provoca una salida. Porque la comparación, o sea, lo que hace siempre el para es, fíjense, acá voy a poner un incremento de a 1, incremento. Entonces voy a ir de 1 hasta 10 incrementando de a 1. Entonces empiezo en 1, escribo el 1, vuelvo, poner un incremento de a 1 y esta variable de control a cuánto pasa. A 2. Y la vuelta, 3, 4, hasta el 10 inclusive llega. Cuando viene acá el incremento, cuando escribió el 10, se incrementa 1 por esto, entonces la variable de control pasa a valer 11. Superó el valor final, sale. Da 10 vueltas y una pregunta más, que siempre va a ser, para saber si pasa o no pasa. O sea que en realidad el para estaría haciendo 11 preguntas. O sea, serían 11 ciclos. 11 ciclos por cada pregunta. No. Hace 10 ciclos, 11 preguntas. Porque la última pregunta es la que permite que salga. Porque hace el incremento y pregunta. Y ahí ya termina. Sí, te escucho. Perfecto. ¿No era que vos, en los pasos cuando vos haces con números negativos, no es tan, o sea, no es para hacerlo haciendo con números positivos, sería sumando, digamos? Mirá, lo que vos decís es lo que a mí me gusta, digamos. Yo, salvo que sea sumamente necesario, uso los decrementos y uso de 2 en 2, de 5 en 5, para acá puedo programar. Depende de tu algoritmo, digamos. Sí, yo prefiero siempre ir por las cuestiones más sencillas. Siempre usar la herramienta de la mejor manera, pero lo más sencillo posible. Y siempre me inclino por trabajar de esta manera. De un valor a otro valor, incrementando a uno. Después internamente yo manejaré los valores, las variables, lo que leo, lo que guardo, lo que hago, digamos. Pero hacer esto, por ahí puede tener una confusión. Es más, si yo quisiera solamente mostrar los números pares que hay entre el 1 y el 10, yo podría empezar directamente del 2 hasta el 10 y hacer un incremento de a 2. Entonces también puedo hacerlo. ¿Sí? Es algo válido. ¿Por qué? Porque no siempre tengo que empezar en 1. Puedo empezar en cualquier número que yo quiera. Y empieza en 2 y después le va sumando 2, 2, 2 hasta llegar al 10. En la siguiente vuelta, cuando incremento 2 más y es 12, ¿qué pasa con el 10? Ya lo superó, sale. En cambio, cuando es decremento, en realidad la pregunta es al revés. Este tiene que ser siempre, la variable de control, tiene que ser siempre mayor a este valor. Cuando es igual, continúa. Pero como le resto 1, va a pasar a ser 0 en algún momento y ahí es donde va a salir. Cambia la pregunta nada más. Traten de no... Siempre traten de hacer... ¿En dónde lo podría aplicar, ejemplo? Si es de decremento, digamos. Te digo algo antes, traten de simplificarse la vida. Traten de usar cosas de la manera más sencilla posible y aplicarle que resolver problemas. Esto, vuelvo a insistir, se aplica, como vos me estás preguntando, cuando yo sé a priori o puedo definir de alguna manera a priori la cantidad de bucles que voy a utilizar. Como dijiste, tengo que trabajar con 8 dígitos de un DNI o un arreglo de 100 elementos, o tengo una subsecuencia, como vamos a ver ahora dentro de poco, en secuencia de datos elementales, una porción de caracteres que siempre tiene un tamaño 10. Me voy acá, uso un para que va de 1 hasta 10 y hago 10 y trato los 10 elementos que están ahí adentro. Siempre que yo sé a priori la cantidad de elementos, siempre me convendría, no quiero decir que no pueden usar mientras lo repetir, sino que convendría, por una cuestión de que esto es más controlado, usar el par. Entonces me evito las acciones de control. Pero hay algo que no deben hacer con el par. Esto es fundamental. ¿Qué no deben hacer con el para?
Nunca deben manipular la variable de control adentro. No es un mientras es donde el contador iba incrementando a 1. Eso lo hace solo el para. Entonces yo no tengo que tocar la variable de control del para adentro. ¿Por qué? Porque si yo la modifico me puedo alterar las preguntas del encabezado, que ya es controlado. Porque yo le dije que vaya de 1 a 10 de 1 en 1 y resulta ser que le estoy tocando la variable de control adentro. Por ejemplo, fíjense esto. Para y ya nos vamos a ver. Si no aparece el incremento, se supone que es 1 positivo, ¿sí? ¿Qué hago ahí? Quedas en el mismo espacio. ¿Eh? ¿Va a llegar en algún momento la I a 10 o no? No. Suman uno encabezado y yo se lo resto afuera. Le sumo un incremento y me vuelve a entrar con 1. Y yo le resto. Bucle infinito. Entonces, claro, manipula la variable de control y el para no la controla. Yo se lo estoy descontrolando al para adentro. Entonces, esto no debe pasar nunca. Que es lo que marcó acá Esteban muy bien, digamos. En la práctica tengan cuidado, o sea, nunca manipulen la variable de control. Dejen que el para las manipule. Úsenla, sí, para de este lado de la asignación no hay problema. Porque solamente se usa el contenido de la variable de control. Pero nunca la usen de este lado de la asignación. Nunca le cambien el valor de adentro. O un leer, o lo que sea que le puedan modificar el valor. No, está prohibido. Porque pueden entrar en un bucle infinito. ¿Sí? Bueno, eso es por hoy. El ciclo se revive. Mostrar las diapositivas de los dos casos anteriores que eran los otros dos bucles. Entonces les hago. Bueno, esto te lo va a dar Esteban el miércoles. Que lo publique. Yo le hago las correcciones nomás que yo, mejor. Y ya Esteban que lo publique en el campus. Después lo subo. Ah, no. Te dice que va a estar al extremo. Lo va a tomar del 1 al 10 y eso. Eso es que yo lo encuentro también. Profe, y... ¿cómo es? Eso es cuando yo conozco los bucles que tengo que trabajar, digamos. Y si no lo conozco, uso el mientras o el repetir.